cuidado de nosotros, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que entregó a su único Hijo por amor a la humanidad. Aquí estamos, Rey, delante de ti para adorarte y para alabarte. Tú eres el Dios santo, el único, el verdadero, el Dios eterno, el primero y el último. Oh, bendito Rey, te adoramos, Señor, en esta mañana. Declaramos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro cuidador, nuestro salvador, nuestro protector. Alzaremos los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Tu palabra dice que no darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda, porque tú guardas en perfecta paz el que en ti confía, Señor. Gracias porque tú eres el Rey soberano. Gracias, Jesús. Adorado eres, precioso eres, hermoso eres, santo, santo, santo. Oh, aleluya. Santo, santo, apláudelo a Él, solo a Él. Aleluya. Santo Dios, bendito Rey. A ti damos honor, honra y gloria en esta mañana, porque tú eres el Dios del universo, el hermoso, el verdadero, el único, el santo, santo, santo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque nos das oportunidad de adorarte y de alabarte. Bendito seas, alabado seas. Gracias, Señor. Oh, qué bello tiempo esta mañana, ¿verdad, iglesia? Gracias, hermanos hermosos, por incitarnos a la adoración al Señor. Señor los bendiga y los guarde siempre, todos los días de su vida. Gracias. Querida iglesia, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Saluda al que tienes a tu lado, aunque ya creo que lo hiciste en medio de la alabanza. Qué hermoso y bello es habitar todos en armonía, dice la palabra. Y decía yo esta mañana que es rico cómo se siente la atmósfera cuando estamos todos unidos, cuando venimos con gozo y con alegría a adorar al Rey, cuando venimos con alegría a adorarlo, a cantarle, a llorar, a humillarnos delante de su presencia, ¿verdad? Lindo. Y venimos a recibir su palabra también en esta mañana, ¿verdad? Me gozaba porque contaba casi, creo que 32 niños. Esas filas quedaron desocupadas, pero gloria al Señor por los niños, amén. Entonces, mis hermanos, tengo el privilegio de compartir la palabra. Vamos a empezar de una vez. Les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, pero antes, esa última canción que es tan bella, que nos habla de la protección del Señor, mis amados, invocaba yo el Salmo 121, que por A, B o C me lo sé de memoria. Son 8 versos en donde, que nos hablan de la protección del Señor. No se te olvide, mi amado hermano, que aunque tú vengas en esta mañana con alguna preocupación, con algún problema, de pronto porque necesitas algún dinero y no tienes para suplir esa obligación, o porque tuviste un disgusto en esta mañana en la casa con el esposo, con la esposa, con los hijos. Tenemos tantas cosas, mis amados. Yo también paso por lo mismo porque soy humana igual que ustedes. Pero en esta mañana el Señor nos ha llenado de su gozo y de su alegría y nos ha recordado que por encima de que somos pecadores y todo, el Señor nos ama, que Él vela por nosotros, que Él cuida de nosotros. No pierdas ese norte jamás, mi amado hermano, porque ahí está el Señor. Salmo 121, cuando tengas tiempito, míralo en tu casa. Dice: levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que mi pie resbale. Lo estoy hablando para mí. Jamás duerme el que me cuida. Oh, qué palabra tan bella.
Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Patricia. Declara tu nombre ahí. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. De día el sol no me hará daño ni la luna de noche. El Señor me protegerá, de todo mal protegerá mi vida. El Señor me cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Amén. Esa palabra, mis amados hermanos, Salmo 121, declararlo. Bueno, estamos en buen tiempo. Voy a abrir la palabra también en Efesios. Aquí está. Efesios 6, la vamos a dejar lista. ¿Cuántos recuerdan que en estos días o en estos tiempos o en estos últimos meses hemos estado estudiando la carta a los Efesios? Amén. Recordamos eso, ¿cierto? La palabra es para ponerla en práctica. Yo he titulado esta charla Mi vida día a día. Mi vida día a día. He titulado esto que vamos a tener ahora porque me he propuesto un objetivo y es que todos los que estamos aquí podamos comprender y llevar en práctica esta palabra en nuestro papel de hijos, de padres, de empleados y de empleadores. En una sociedad y en un tiempo y en un mundo donde los valores están invertidos. Ese objetivo me propuse hoy. Pero antes de eso quiero pedirles que silencien sus celulares. Nada va a pasar, mis amados hermanos, en estos 45 minutos que vamos a tener de palabra si uno no abre su celular o no lo mira. Bueno, estaba yo diciendo eso y esta mañana estaba compartiendo la palabra y empezó a timbrar mi celular. Lo tenía aquí encima. Pero bueno, les decía que les pido que activen sus sentidos para escuchar lo que Dios tiene esta mañana para ti. ¿Amén? Amén. Por otro lado, te voy a pedir que no te ofendas por nada de algo que de pronto yo diga y te moleste. Porque pues soy humana por un lado y por otro lado pues también tengo experiencias difíciles que de pronto las voy a poner como ejemplo. El Espíritu Santo va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y mi amado hermano, discierne la palabra que Dios te hable, porque yo no tengo la última palabra. La palabra la tiene el Señor. Así es de que discierne y demás. Entonces, cierra un minutico ahí tus ojos, un minuto nomás. Amado Dios, precioso Rey, gracias por la oportunidad linda de adorarte y de alabarte, Señor. De estar todos reunidos aquí juntos y en armonía, Señor. Padre precioso, que seas tú hablando a tu iglesia lo que tú quieras en esta mañana, Señor, de acuerdo a la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, y que la he titulado Mi vida día a día, Señor. Que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, a todos y cada uno de los que estamos aquí, y que nosotros podamos recibir la palabra y ponerla por obra, saber si somos exhortados, recibir la exhortación de parte tuya, Señor, y que podamos cambiar, que es lo principal, Señor. Te adoramos y te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos listos, ¿verdad? Bueno, venimos estudiando la carta a los Efesios, que como decimos es una palabra que es para todos, para todo el mundo, es una palabra actual, nunca será una palabra añeja ni vieja. Para el judío, para el gentil, para el esposo, para la esposa, para el hijo, para la hija, para los empleados, para los empleadores, porque ese es el párrafo que vamos a estar viendo en esta mañana. Así es de que esa es la voluntad y el pensar de Dios en los días de Pablo, porque Pablo escribió la carta a los Efesios. Es la voz de inspiración en nuestros días, es una carta de petición y aplicación universal, o sea, es para todo el mundo. Entonces, vuelvo y repito, yo te invito a que tomes atenta nota de lo que Dios tiene para ti. Empezaremos a leer el capítulo 6, voy a leer la versión internacional del capítulo 6 del 1 al 9. Todos tienen diferentes versiones, voy a tratar de llevar el número del versículo para que tú te ubiques, pero en realidad la palabra es una sola siempre. Entonces dice así: hijos, obedézcanle al Señor a sus padres, porque esto es justo. Verso 2:
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Verso 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo, gracias hermano, no lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Amén. Estamos hablando del Señor. Todos tenemos el mismo amo. Antes de seguir, veo caras nuevas. Yo quiero contarles que mi nombre es Patricia Orjuela. Nací en esta casa hace 25 años. Soy pastora de esta casa. Entonces, tengo ese privilegio. Me presento para los que no me conocen y es un honor estar aquí hoy con ustedes. Bueno, mis amados amigos, ya hemos leído la palabra, hemos dicho una reseña general de lo que es la palabra. Entonces el texto empieza hablando hijos. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano los que son hijos. Todos somos hijos. hijos, obedezcan al Señor. Entonces imagínense que he estado leyendo unos estudios de pediatras y de psicólogos, y resulta que dicen que hoy en día los padres de familia son muy complacientes y tolerantes con sus hijos. Yo conté 32 niños. Levanten las manos los papás de esos niños chiquitos. Ay, casi toda la iglesia. Amén. Dicen que los papás hoy en día somos muy tolerantes con los niños y que no los reprendemos ni los educamos y dejamos que hagan todo lo que se les viene en el deseo. ¿Sí? Dejamos que hagan todo lo que les da la gana. Entonces les complacemos y entonces como el papá está hoy en día tan ocupado con este aparatico y la mamá, ¿sí o no? Cada ratico mirando aquí el Facebook, mirando el Instagram, mirando los chismes de la iglesia, mirando los chismes de Shakira y de Piqué, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces resulta que dejamos que este aparatico se convierta en el instrumento de educación de nuestros hijos. Sin quererlo, no nos hemos propuesto decir, es que voy a educar a mi hijo con el celular. No. Pero mientras el niño está necio y yo necesito estar viendo aquí lo que dice Shakira, entonces tenga, mijito, tenga, distráigase ahí con el celular. A una mamá le está dando risa. Yo no sé si será que estoy diciendo algo que le cala. Si el niño le da berrinche, le dan el celular. Aquí en la iglesia he visto cómo los niños son necios y los papás rápido les ponen el celular ahí para que se distraigan y que ya queden calladitos. O si se portan mal, entonces les dan el celular o los amenazan con que no les dan el celular. Y resulta que hoy en día los niños se están criando con este aparatico. Y eso es muy malo, pero muy malo, papá y mamá. Tienes que saber que tus hijos no se pueden educar así. Por más de que esto sea lo que está de moda, lo que nos mueve, porque realmente eso es así. Pero hay que saberlo usar. Este aparato, uno se sale de la casa sin este aparato y se devuelve porque lo necesita. Yo por lo menos para conducir me muevo con el Waze para todas partes y es muy útil. Pero se ha convertido en una herramienta que realmente nos hace falta, pero tenemos que saber usarla, querida iglesia. Amén. Entonces dicen los psicólogos y los pediatras en sus estudios profesionales que
los niños de los 9 meses a la adolescencia están siendo malcriados. Están siendo malcriados de una manera terrible, desde los bebés con el celular. Entonces resulta que no imponerles disciplina prácticamente los está perjudicando de una manera tremenda. Mis amados, decirle no a un niño es bueno, es formación, es enseñarlo, es criarlo de manera saludable. Hoy en día, estamos hablando del tema de los celulares ya les dije. Entonces, hay que decirles no, porque esa es una forma saludable de enseñar a los niños. Los niños se educan y aprenden desde que nacen hasta los 5 años, es cuando se les forman los hábitos, y aquí hay algún psicólogo, lo sabe, los hábitos. Sí, hay psicólogos, está Scarlett, ahí te veo, Scarlett, tú eres psicóloga. Y a lo mejor hay más que yo no conozco. Entonces los niños se forman, reciben valores, principios, límites hasta los 5 años. Después de los 5 años, papá, si tú no hiciste la tarea, perdiste el año. Porque a los niños hay que ponerles límites. Porque hoy en día hay tanta locura, porque no hay límites. Y entonces cuando el niño se deja hacer lo que se le viene en el deseo, vienen los problemas cuando están grandes. Otro fenómeno que sacan los estudiosos es que los jóvenes se hacen padres a muy temprana edad. Resulta que vemos niñas de 13, 14, 15, 16 años ya embarazaditas, con problemas. No las estoy juzgando si a alguna le ha pasado eso. Pero resulta que esas niñas se han criado sin una figura de autoridad, sin una figura paterna que le acentúe su identidad. Entonces, cuando llega el primer baboso que les dice que tan lindas, con ese se caen. Entonces, ven que es una cadena en la formación de los hijos. Entonces, otro fenómeno es que los jóvenes se hacen padres a muy temprana edad sin haberse terminado de criar. Y otra cosa que pasa es que los papás, hoy en día, por sus muchas ocupaciones y por todo lo que tienen, creen que el colegio y la iglesia es un banco donde van y depositan a su hijo y quieren que se lo devuelvan con intereses, o sea, formadito. Y eso no es así tampoco. Los colegios se hicieron para que los niños aprendan, tengan conocimiento de las ciencias, de las matemáticas, del inglés, de la biología, de la historia, pero no para que eduquen tu hijo. El colegio no es para eso. Los que trabajan en instituciones educativas lo saben. Papá, mamá, la tarea de formar a los hijos es tuya, no es de nadie más, ni de la vecina, ni de la abuelita, que la abuelita lo cuide todo el día y que me lo eduque. No, esa no es responsabilidad de ellos. La responsabilidad tuya es la de formar a tus hijos. Amén, amén, me gusta ese amén. Entonces es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. A ver que se me perdió la página, ahí vamos bien. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios del verso del 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. Esta es la traducción lenguaje actual. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces, ¿por qué esta palabra sale así? Porque viene de Efesios 4, donde nos hablan de la ética familiar. O sea, a más atrasito viene hablando de la ética familiar, que habla de la humildad, la mansedumbre y el amor tolerante que debe existir primeramente dentro de la familia. Humildad, mansedumbre, todos sabemos qué es mansedumbre. Ay, yo soy manso, pero no menso. ¿Sí o no? Por ahí han dicho. Y el amor tolerante en la casa, tolerarnos los unos a los otros, primeramente dentro de la familia. Porque resulta que lamentablemente en el mundo, y especialmente, y en muchos cristianos, hay hombres y mujeres, o habemos hombres y mujeres, que
tenemos doble personalidad. Una personalidad pública y otra en la casa, ¿o no? Somos queridísimos aquí en la iglesia y nos abrazamos y nos besamos y cómo estás y no sé qué y qué más. En el trabajo, ay, no, somos pero una lumbrera. Y en la casa, ¿tenemos amor tolerante? En la casa somos tal cual somos, ¿o no? En la casa se nos sale el mal genio, se nos sale la chispa, nos saca la piedra, como decimos por ahí, y allá contestamos feo, no dejamos que nos digan nada, cualquier cosita nos irrita y explotamos. Y todo eso lo están viendo nuestros hijos. Todo eso lo están viendo nuestros hijos y ellos están aprendiendo de eso. Y entonces es muy triste y doloroso cuando los hijos nuestros le dan la espalda a nuestra fe. Cuando están chiquitos los tenemos ahí controladitos. Cuando son adolescentes y ya más grandes, los chinos dicen, no, ya no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque si eso es triste y doloroso, es más trágico y tremendo cuando nosotros, los padres, con nuestra mala conducta e hipocresía, somos los que hacemos que los hijos tomen esas decisiones, ¿o no? Nosotros somos hipócritas. A veces somos hipócritas en la casa con nuestros hijos y los chinos se dan cuenta y dicen, pero ¿por qué mi papá y mi mamá aquí en la casa son una cosa y en la calle son otra? Dicen un cuento, yo no sé si será verdad, que había un pastor predicando, así como estoy yo esta mañana, y que la niña le dijo a la mamá, ay mamita, ¿por qué no nos quedamos a vivir aquí en la iglesia? Le dijo, ¿por qué? Dice, ay, porque mire mi papito acá es tan diferente, es tan lindo, mire cómo le habla de lindo a la iglesia. Es como si en la casa él fuera así, pero él no es así. Yo no sé, debe ser un chiste o yo no sé, pero ese comentario lo escuché. Porque somos hipócritas. Porque en la casa somos uno y aquí somos otros. Porque allá gritamos, decimos palabras feas, inclusive palabras groseras. Yo escuché una vez que fui a hacer una visita y dije que llegaba a tal hora y llegué antes. Y me quedé, estaba la puerta entreabierta. Y eso estaban en una gazapera y en una pelea. Y eso se decían palabras terribles y yo no hallaba si entrar o no entrar o golpear o qué. Yo decía, ¿sería que me equivoqué en casa? Pero estaban en... No es malo tener discusiones y eso es normal que se presentan en las casas, pero lo que no hay que hacer es subir el tono y con palabras groseras. Ay, no me jodas, ay, no sé qué, ay, tan. Mis amados, si somos de Cristo, tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Amén, ¿nos está hablando Dios en este momento? Otra cosa, mis amados, las buenas relaciones entre los padres e hijos hace que los niños aprendan a someterse, a respetar a sus mayores y a sus autoridades, empezando por Dios. Las buenas relaciones en la casa. Yo no te estoy hablando de las buenas relaciones que tienes que tener aquí en la iglesia, porque eso ya lo sabemos, eso lo hacemos, aquí no nos agarramos ni nada de eso. Pero en la casa, que los niños vean a papá y mamá, los adolescentes, vean a papá y mamá en armonía. Que si hay una discusión, para eso está la habitación, se cierra la puerta y en la habitación se habla y se dicen las cosas que tenemos que decirnos. Y a la luz de la palabra nos pedimos perdón. Primero nos escuchamos, porque es que a veces no dejan ni hablar. ¿Sí? Es que ni siquiera se deja, dice una señora, ni siquiera se deja hablar. No le puedo decir ni mu porque ni siquiera se deja hablar. Y lo mismo pasa también a la inversa. El hombre también se queja porque nosotras somos unas cantaletosas. Pero entonces nos toca cerrar la puerta, orar antes de hablar y empezar a hablar y decir las cosas que nos ofendieron. Y después de eso perdonarnos y después de eso abrazarnos y darnos un besito y ya ustedes saben qué más sigue. ¿Sí o no? Ay, les da risita, ¿no? Entonces, todo eso lo ven nuestros hijos. Y entonces las buenas relaciones hacen que los hijos se sometan y respeten a sus autoridades.
Dice además que está la Biblia llena de sabiduría que nos enseña a las relaciones. Los proverbios están llenas de instrucciones para el manejo de los hijos. O sea, es mucha la palabra que tenemos. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es hacer lo que la otra persona dice que yo haga. Eso es obedecer. Ve y me traes un pocillo de la cocina. Eso es una orden y eso hay que obedecerlo. ¿A la cuánta vez hay que obedecer? A la primera, no a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, cuando ya el papá o la mamá están con los así todos exaltados, que ya van es con la correa, con la chancleta, con el pellizco, que se lo dije, que no sé qué, que me traiga eso. Entonces, esas cosas, eso significa obedecer. Los niños que obedecen y honrar significa respetar y querer, honrar. Dice la palabra que honren a nuestros padres. Los niños deben obedecer a sus padres mientras están bajo su techo, pero deben honrarlos toda la vida. ¿Por qué se dice que los niños deben obedecer a sus padres mientras están bajo su techo? Porque cuando son grandes, son adultos, se casan, forman su hogar y ya ellos se van a hacer su vida. Y ya ahí ni los papás nos metemos ni a criar los hijos, porque los papás son los que tienen que educar a sus hijos, no son los abuelos. Y entonces ya no nos tenemos que meter, pero tienen que honrarlos toda la vida. Yo le pido a los padres jóvenes que levantaron la mano que por favor ejerzan su rol como padres en estos tiempos turbulentos de la historia. Tú tienes que ser consciente que estamos pasando por un momento difícil en la historia, pero bien difícil. Mis hermanos venezolanos saben lo que han vivido en su país y saben lo que está pasando en esta nación y saben lo que está pasando en el Perú y saben lo que está pasando en Chile y saben lo que está pasando en el mundo entero. De ustedes, mis amados, de ustedes y de mí depende el futuro de una nación. El futuro, mis amados, el futuro de las nuevas generaciones. ¿Cómo van a ser formados esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes? El futuro de una nación depende de nosotros, porque nosotros les damos ejemplo a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones forman la sociedad y de la sociedad se forma la nación. Y como reaccione esa sociedad, pues así va a reaccionar el país. No quiero ir tan lejos de los jóvenes de la primera línea. ¿Quiénes conocen de los jóvenes de la primera línea? Han escuchado, han visto en la televisión. Hemos oído hablar de eso. No los estoy criticando ni me estoy metiendo en política. Pero esos jóvenes, desde el punto de vista psicológico, son jóvenes que no tuvieron unos padres responsables, que no recibieron un ejemplo, que no tuvieron valores, principios, que no recibieron una instrucción cuando niños y mucho menos recibieron límites. Y por eso ellos se salen de los límites. Por eso ellos quieren enloquecerse, por eso pintan los puentes, pintan las calles, salen, se encapuchan, hacen bombas, destruyen la ciudad. Porque no tuvieron un norte, no tuvieron un ejemplo de unos padres que les dieran valores y principios, que entendieran que es conformar una sociedad, que es hacer parte de una ciudad, de un barrio, de un conjunto residencial. Yo me acuerdo una vez que estaba en los Estados Unidos, llamé a mi doctora para algo tarde en la noche porque estaba enferma y me dijo: Patricia, estoy en una angustia porque se están metiendo los de la primera línea al conjunto residencial donde yo vivo. Yo no entendía ni lo que ella me estaba diciendo porque yo estaba un poquito alejada de las noticias. O sea, ¿por qué llega un joven de 15, 16 años a querer entrometerse en una casa y hacer estragos? Cuando debiera estar viviendo su juventud, cuando debiera estar viviendo su vida hermosa, disfrutando de lo que Dios ha dado, estudiando, saliendo adelante. ¿Por qué? Porque los padres no hemos hecho bien nuestro papel de educar a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, tiene consecuencias y tú y yo tenemos que ser conscientes que nuestros hijos van a formar parte de una sociedad,
donde se tienen que desempeñar, donde tienen que hablar, donde tienen que opinar. Los niños en el comedor tienen que decir lo que sienten y el papá y la mamá están en la obligación de escucharlos. ¿Por qué? Porque ese es el escenario seguro donde el niño puede expresarse. Y hay que decirle: mi amor, ¿y cómo te fue en el colegio? No, que hoy un niño me pegó. Sí, te pegó, ¿y tú qué hiciste? ¿O qué piensas? ¿Qué le pasará a ese niño? Tienen que dejar que los niños actúen y hablen y expresen lo que sienten, porque cuando sean adultos ellos van a poder poner su punto de vista y expresarse. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces somos conscientes, necesitamos ser conscientes de que somos responsables de la nación, porque esos niños van a ser los futuros profesionales, los futuros médicos, los futuros políticos, los futuros economistas, estadistas, ministros, qué sé yo. Pero todo depende de la forma en que tú los eduques. Todo depende de la forma en que tú los eduques. Tengo una prima mía murió hace 2 semanas. Tiene un hijo que es un niño, yo digo, con un espíritu superior. Habla 7 idiomas, tiene 22 años y nunca ha ido a una academia especial a estudiar los idiomas. Tiene un espíritu superior y tiene una inteligencia superior y tiene un deseo de superarse y quiere ser alguien. Y dijo cuando era chiquito, mínimo quiere llegar a ser ministro. Se murió la mamá y se hicieron las exequias el martes, el miércoles, no recuerdo el día. Y el sábado, como ahora los cadáveres los llevan a otra ciudad para cremarlos, bueno, hay un proceso. El sábado era ya como la parte simbólica ya en el cementerio. Y era la 1 de la tarde y él tenía pasajes para irse para Francia temprano. Y la familia le dijo: váyase, siga su camino, prospere, salga adelante. Entonces tú y yo forjamos los hijos, y a los hijos hay que impulsarlos, hay que empujarlos, hay que decirles: tú puedes, hay que decirle: tú sabes, tú eres capaz. Hay que ayudarlos para que sean mejores que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos. Entonces, mis amados, ahí estamos frente a la palabra que nos está hablando en esta mañana, ¿sí? Amén, nos está hablando. Bueno, resulta que hablando de autoridad y esto, resulta que hay parejas, los chinos se portan mal, dicen: ay, oiga fulanita, miren ese chino cómo me está contestando de feo, pégale. Y yo digo: oh Dios mío, ¿en dónde está la autoridad del papá o de la mamá? Los padres se pasan la pelota el uno al otro, pero no le muestran autoridad al niño, y hay que mostrarle autoridad. ¿Por qué le tengo que decir a mi esposo o a mi esposa que lo castigue? Si yo soy el padre o la madre, yo también tengo autoridad y puedo hablarle y reprenderlo, y si es preciso ponerle un castigo. Entonces hoy en día pasa mucho eso, padres que han perdido su autoridad y quieren descargar su responsabilidad en el otro cónyuge. La tarea de los padres, queridos padres, es en equipo. La tarea es en equipo, los dos de acuerdo. Los dos, no es que lo que diga su mamá, lo que diga su papá, si su papá no sé, no, pónganse de acuerdo y pongan un punto fijo, y si es sí, sí, y si es no, no, ¿ok? Pero hagan las cosas conforme la palabra nos está llevando a que lo hagamos. Bueno, hablemos un poquito de la honra. Honrar a los padres. ¿Qué es honrar a los padres? Respetarlos, quererlos, cuidarlos. Respetar y honrar a los padres aún en su vejez. Para los que no saben, aquí está mi madre. Hay que honrar a los padres hasta el último día de nuestras vidas. Ellos tienen experiencia, ellos nos dan un buen consejo.
Hay que honrarlo, no es solamente con darle un besito. Pues está bien el besito, claro, pero honrarlos es meterse la mano al bolsillo y destinarle una mensualidad a los papás. Honrarlos es llegar a la casa con un mercado. Honrarlos es invitarlos a comer, llevarlos a un paseo, llevarlos al médico, cuidarlos de los peligros. Eso es honrar a los padres. Escucharlos. Cuando los papitos empiezan con los principios de demencia senil, yo estoy viviendo eso. Y repiten, y repiten, y repiten. Y uno tiene que escuchar y tener la paciencia. Entonces, mis amados, honrar. Si hasta el día de hoy tú no has honrado a tus padres, ni los has obedecido, no es tarde, mi amado hermano. Desde hoy puedes empezar a hacerlo porque tenemos un Cristo perdonador. Un Rey hermoso. ¿Qué tal esos hijos que nunca llaman a los papás a averiguar cómo están? Después de que se van de la casa como que se olvidan y ni una llamadita. Un mes, 2 meses, 15 días y no saben nada de sus padres. Eso no está bien, mi amado hermano. Si tú eres uno de esos, en esta mañana la palabra te exhorta de que debes honrar a tus padres. Debes cuidarlos. Debes velar por ellos. Entonces, tenemos que honrar a nuestros padres. La palabra dice que es el primer mandamiento con promesa. Tenemos que honrarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos. Amén. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Honremos a nuestros padres, cuidémoslos, ayudémosles, seamos esos hijos gratos, no ingratos, que nunca están pendientes de ellos. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que no hagáis enojar a sus hijos, más bien edúquelos en las enseñanzas. Nosotros a veces educamos mal a nuestros hijos cuando los provocamos a ira y ellos se vuelven rebeldes y se vuelven tiranos. Rebeldes, contestan, tiran las puertas, hablan feo, pero eso es culpa nuestra. Decir, ay, este chino, ¿por qué será que es así? Pues porque no se ha visto, porque se ha dado cuenta cómo somos nosotros. Entonces, no provoquemos a ira a los hijos. No provoquemos a ira, porque a veces somos contradictorios, les imponemos justas disciplinas, los castigamos en exceso, los humillamos, les decimos pendejos, brutos, los empujamos. Algunos papás dan cachetadas. Yo no sé si entre ustedes haya alguno de esos, pero yo estoy también hablando un poco de la vida pasada, de cuando fui niña. Cuando no conocíamos a Cristo, ni mi mamá ni yo. Bueno, mi mamá fue la que me compartió de Cristo hace 25 años. Pero claro, cuando yo era niña no conocíamos de Jesús. Imponían castigos difíciles por la ira. Entrar en ira y maltratar y decir y todo esto. Yo, con el permiso de mi mamá, voy a contar un testimonio doloroso, pero no teníamos a Cristo. Y es que yo me portaba necia, yo era como la más viva y la más, la que le causaba como más problemitas a mi mamá, ¿no? Y decía, ay, esa muchacha está necia, ¿qué vamos a hacer con esa muchacha? Tenía como 11 años. Y una vecina le dijo inteligentemente, fácil, dele con un fuete esos que se le pega a las vacas, con un rejo. Pero ¿sabe qué? Para que sienta y no lo vuelva a hacer, échelo entre agua y verá que mojadito duele más. Y un día me porté mal y me dieron un juguetazo con eso y me reventaron aquí en la pierna. ¿Pero por qué? Porque eso lo hacíamos en la ignorancia de Cristo. Porque entramos en ira a castigar a los hijos. He visto papás dándole cachetadas a los hijos. He visto a papás empujándolos. Inclusive aquí en la iglesia vi un día una señora que le dio un empujón al niño porque el niño estaba necio. Ay, yo decía, Dios mío, pobrecita, no conoce todavía de la palabra, pensé yo. Pues claro, tiene que ser, porque cuando conocemos de la palabra ya tenemos que actuar de una manera diferente con nuestros hijos. Entonces, no los provoquemos a ira.
voy a ir avanzando porque el tiempo está pasando. Tengo unos ejemplos aquí de la Biblia. David malcrió a su hijo Absalón y le dio mal ejemplo. Los resultados fueron trágicos porque él después se sublevó contra el padre, ¿se acuerdan? El sacerdote Elí no disciplinó a sus hijos y ellos trajeron deshonra a la familia y derrota a la nación de Israel. Esos muchachos no fueron disciplinados y ellos hacían el amor en el templo, en las puertas del templo. Deshonraron a los padres y a la nación. Está otro ejemplo de Isaac, que consintió mucho a Esaú, y su esposa Rebeca consentía mucho a Jacob. Entonces, cuando tienen un niño preferido el uno y otro preferido el otro, entonces crearon división entre la familia y eso está mal. Ser madre y padre no es difícil, mis amados hermanos. Si tenemos el privilegio de tener ese rol de padres, hay que dedicar tiempo, trabajo, buena comunicación y disciplina para los hijos. Jóvenes adolescentes, ¿hay algún joven adolescente por aquí? Jóvenes, los adolescentes van hasta los 25 años. Jóvenes adolescentes, se necesita mucha responsabilidad para decidir traer un hijo al mundo. Ojo con eso. He dicho, hay muchas parejas jóvenes que están trayendo hijos al mundo. Cuando vayas a tomar esa decisión, tiene que ser una decisión planeada, porque la responsabilidad es mucha con la nación, con la sociedad. Y entonces, ya hablamos de la ira, cuando nos da la ira que maltratamos a los hijos. Entonces, hemos hablado de hijos, obedecer a vuestros padres y honrarlos, y no los papás que no entren en ira, ¿verdad? Ahora vamos al trabajo. Dice, esclavos obedezcan a sus amos terrenales. Suena como dura esa palabra de esclavos, ¿no? Resulta que en los tiempos antiguos la esclavitud era cosa seria. Era una maldición ser esclavo. La gente aún cristiana era comprada y vendida como el ganado. ¿Saben que el ganado le ponen un sello caliente por acá? Y lo marcan, el número tal que pertenece a tal. Así marcaban a la gente. Y así eran los cristianos también marcados. Triste eso. Los esclavos no tenían ningún derecho civil y estaban a los caprichos de los patronos para bien o para mal, y como resultado los esclavos guardaban resentimientos profundos. Imagínense, no podían ni hablar, podían decir nada, tenían que hacer todo lo que dijera el amo, calladita la boca. Hoy en día por lo menos uno responde, pero antes no se podía. Entonces, gracias a Dios, los días de la esclavitud han pasado. Y en la mayoría de los países ya no hay esclavitud. Hay algunos países que tienen esclavitud, muy pocos, pero gracias a Dios en la mayoría ya no lo hay, y ya la gente no es comprada ni vendida como si fueran objetos. Pero ya hablando del mundo laboral, cuando dice esclavos obedezcan a sus amos, es como decir trabajadores obedezcan a sus empleadores, ¿sí o no? Todos tenemos la bendición de un trabajo, amén. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por el trabajo que tengamos, sea el que sea, que yo sea peluquero, carnicero, jardinero, oficinista, ingeniero, médico, psicólogo, empleada de servicio doméstico, es un empleo. Y cualquiera de esos empleos es honroso. Maestro, lo que sea, es honroso. Así es de que todos tenemos una relación de trabajo hoy en día y podemos acordar unas horas de trabajo y un salario y nos convertimos en empleados, ¿sí o no? Ponemos a disposición de una persona o de una empresa todos nuestros talentos que Dios nos ha dado, los oficios que hemos aprendido, y entonces empezamos a desarrollar un trabajo, a desempeñar unas funciones y demás. Dice la palabra que debemos ser obedientes y leales en nuestros trabajos. Obedientes, hacer lo que nos comprometimos a hacer. Leales, ser leal con nuestro empleador. Y aprovechar bien el tiempo, poner todo nuestro tiempo, energía y talento a los servicios de la persona. Hacer el trabajo de buena gana. Hacer el trabajo con una buena actitud, atendiendo bien a los clientes internos y externos. Es una bendición el trabajo, todo eso tengo que hacerlo.
Dice la palabra que haciendo el trabajo como si fuera para el Señor. Para el Señor, ¿ok? Entonces yo les digo, ¿recuerdan ustedes al José de la Biblia? El que fue vendido por sus hermanos porque era un soñador. Pues ese José fue vendido a Potifar, un capitán de Faraón en esa época. Y dice la palabra que José hacía tan bien su trabajo que ese Potifar prosperaba. Que era tan bueno y tan responsable y tan juicioso ese José, que el Potifar lo puso como administrador de todos sus bienes, de su casa y de todos sus bienes. Lo único que él no tenía acceso era a la señora. De resto, todo lo manejaba José. Y dice que todo lo que José manejaba prosperaba. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que modelar a José. Y ser aquellos que en las empresas y en los trabajos y en las casas donde trabajemos, hagamos prosperar a nuestro empleador. Que todo lo que nosotros toquemos prospere, que la gente diga, como dice la palabra en Malaquías 3, creo que 11 o 12, dice, seréis tierra deseable. Cuando el Señor habla de los diezmos y las ofrendas, seréis tierra deseable. ¿Qué es tierra deseable? La gente va a querer ser como nosotros, va a decir, pero ¿qué tiene esa persona que es tan diferente? ¿Pero por qué lo hace así? A veces a los que se esmeran por hacer las cosas mejor, le dicen que son unos vendidos, ¿no? Que son unos lambe yo no sé qué, unos regalados. Pero no, mi amado hermano, cuando tú estás en Cristo y tienes el carácter de Cristo, eres el mejor. Eres el mejor empleado, eres el mejor servidor aquí en la iglesia. No tienen que decirte que lo hagas, no tienen que decirte por favor llegue temprano, porque el cristiano es el que llega primero, es el que da ejemplo, es el más responsable, es el que da mejores ideas, es el que propone cosas, es el que saca adelante proyectos. No le tienen que decir, ay, pero lo hizo mal, pero repítalo, no. Nosotros tenemos que dar ejemplo y la palabra nos está llevando y nos está diciendo que obedezcamos a nuestros empleadores, que les tengamos respeto, temor e integridad de corazón como para Cristo. Dice que no hagan el trabajo como si los estuvieran mirando. No, uno tiene que trabajar con excelencia, lo miren o no lo miren. Amén. Entonces, mis amados, la palabra en esta mañana nos está exhortando a ser los mejores trabajadores, los más competentes, los más responsables, los que no se roban ni una pizca de nada. Porque se dice, ay, ¿usted es honrado en su trabajo? Sí, yo soy honrado, pero se roba un lápiz, se roba una hoja, se roba el tiempo, se va a ver el celular, mira las redes sociales cada ratico en vez de estar trabajando. Eso es robarle a una empresa. Y uno no puede ser de esa manera. Tiene que ser honesto y responsable, tiene que ser obediente, tiene que acatar las órdenes. Contaba yo esta mañana que tuve una empleada cristiana, entre comillas, bueno, en formación, digamos, y no nos duró ni un mes, porque ella no era hacer las cosas como las necesitábamos nosotros, sino como ella se le venía en el deseo, como ella quería. Entonces, como allá también vive mi mamá en esa casa de mi hija, entonces yo voy de vez en cuando y yo ayudé un día a lavar la loza. Le dije, ay, ¿dónde está la cosita de los cubiertos para ponerlos a secar? Dijo, yo la boté porque a mí eso no me gustaba. Y así una cantidad de cositas, de detalles, y eso ponía el radio a todo volumen en las predicaciones, todo tocaba decirle que por favor le bajara el volumen. Entonces no es tanto decir soy cristiano, sino ser cristiano, tener el carácter de Cristo, respetar al empleador, ser el mejor empleado, ser el mejor empleado. Grábate eso en la cabeza. Tú no puedes ser un empleado mediocre porque no estás haciendo las cosas como si fueran para el Señor. Te están pagando, es verdad, pero tenemos que ser los mejores empleados. Tenemos que dar testimonio de amor, de respeto, de cordialidad, de ser amables. Así nos estén hablando con palabras ásperas, nosotros como cristianos responder con palabras suaves. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y sigo rápido. Te pregunto, ¿eres bendición en tu trabajo?
¿Llegas temprano? ¿Haces todo como para el Señor? No me contestes. ¿Pones valor agregado a lo que haces? Déjalo para tu corazón. ¿Eres un hombre o mujer de testimonio? ¿Eres honrado con el tiempo? ¿Aprovechas bien el tiempo? ¿Tus patrones prosperan a causa de tu presencia en ese lugar? Yo no sé. Ahora al final, ya finalizando, dice verso 9, y ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos. ¿Acaso eres un empleador? ¿Tienes personas a cargo? ¿Cómo te comportas con tus empleados? ¿Los aprecias? ¿Los respetas? ¿Les pagas un salario acorde a lo que debe ser? ¿Eres generoso con tus empleados? ¿Con tu empleada del servicio? ¿Les das bonificaciones a tus empleados? ¿Les llevas un presente? ¿Haces una oración por ellos? ¿Los sientas a tu mesa o simplemente nosotros somos cristianos y almorzamos aquí y usted como es la empleada allá? Yo no sé. ¿Les tienes sus prestaciones en orden? ¿Les pagas su seguridad social? ¿Cómo te comportas con tus empleados? ¿Abusas de la autoridad? ¿Los tienes subyugados? ¿Les pones cargas pesadas? Yo no sé, solamente tú lo sabes. Hay tantos testimonios de cosas injustas. A veces cuando se tienen empleados a cargo, se cree que se tiene el poder y con el poder subyugamos, con el poder humillamos, con el poder tratamos mal a la gente. Y la palabra dice, amos. Correspondan en esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. ¿Es usted el que amenaza a los empleados? Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo. Señor no hace excepción de personas. No te sientas mal si consideras que tu trabajo es un trabajo sencillo. Tu trabajo es importante, sea el trabajo que sea. Seas un empleado de servicio o seas un ingeniero o un médico. Ese es tu trabajo. Y nosotros como empleadores debemos de respetar ese trabajo. Y por eso es que hay necesidades en las empresas, en las casas, en las fábricas, en las flores, en todo, porque se necesita un empleado con ciertas condiciones para que haga un determinado trabajo. Yo sé por personas de acá de la iglesia que en las flores se hace un trabajo muy pesado, y que la gente se tiene que tirar al piso, a la tierra, y esos químicos les hace daño a su salud. Y fuera de eso los subyugan y cuando están en temporada tienen que trabajar y trabajar y trabajar y no descansan ningún día. Son trabajos pesados. Son trabajos pesados. Así es de que en esta mañana, mis amados hermanos, el Señor está hablando a su iglesia de que tenemos que ser hijos obedientes. Amén. Que tenemos que honrar a nuestros padres. Que tenemos que educar bien a los hijos. El Señor nos está hablando, son niños que están allá en la iglesia infantil. Ahí están los futuros líderes de la iglesia de Cristo, en este lugar o en cualquier otro lugar. Ahí están los futuros profesionales, los futuros técnicos, los futuros científicos, allá en esos 32 niños que están en la iglesia infantil. Es un privilegio las maestras que están educándolos allá, enseñándoles cositas, pero más privilegio que ustedes son los padres de ellos. Amén. Para que los bendigan, pónganle la manita en la cabeza todas las mañanas antes de salir al colegio, bendíganlo. Hijo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Tú eres el mejor, tú eres campeón, tú eres campeona. Mis amados, eso lo necesitan nuestros hijos. Amén. Y el Señor nos está hablando también en esta mañana como empleados. ¿Cómo estamos manejándonos como empleados? ¿Cómo estamos haciendo la tarea como empleados? Y si somos empleadores y tenemos personas a cargo, ¿cómo nos estamos comportando como jefes? Que tiene un supermercado, una tienda, una fama, una fábrica, un vivero, lo que sea. Mis hermanos, así sea un solo empleado que tengas, por ese solo muestra el carácter de Jesús. Ámalo, respétalo, quiérelo, aprécialo.
Dile gracias por tu trabajo. Mire, cuando yo entro a un centro comercial, entro al baño, ayer fui y entraba la señora con su carrito y todo eso, limpiando los baños. Ese trabajo es muy pesado, mis hermanos. Yo le dije, señora, gracias por el trabajo que usted hace acá, por tener limpios los baños para todos nosotros. Es un trabajo y con eso vive ella. Entonces, mis amados, ningún trabajo es deshonra, todo el trabajo es de honra. Ponte de pie. Cuéntenme, ¿el Señor ha hablado esta mañana a su corazón? Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Ya hemos hecho como una conclusión de lo que ha sido la palabra, pero en esta hora te quiero dejar unas inquietudes y unos interrogantes como retos para esta semana, mis amados hermanos. Revisa cuál es tu comportamiento como hijo. Si tus padres ya no están y fuiste mal hijo y no has pedido perdón al Señor, hazlo. Ya eso pasó. Pídele perdón al Señor porque de pronto no lo sabías que tenías que hacerlo. Pero si en este momento Dios te exhorta y sabes que has tenido un mal comportamiento con tus hijos, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tus hijos y no lo vuelvas a hacer. Amén. Sobre todo cuando entramos en ira, las mamás sobre todo somos más dadas a entrar en ira y a espelucarnos y a gritar. Creemos que con gritar, eso sí, los hijos van a ser modelo y lo que estamos haciéndoles es un daño tremendo. Tener cuidado si realmente yo exploto sin medir las consecuencias. Si yo soy un cristiano con doble personalidad, pidámosle al Señor que nos ayude a tener una sola personalidad en todas partes. Amén. Realmente cuestiónate cómo te estás comportando como empleado que eres. Si realmente estás mostrando el carácter de Cristo en el lugar donde estás. Si estás dando un verdadero testimonio. Si soy empleador, ¿cómo me estoy comportando con mis empleados? ¿Cómo estoy tratando a la señora que va a prestarme los servicios en mi casa? ¿Cómo la estoy tratando? Cuestiónate en eso. Si soy líder aquí en la iglesia, con las personas que dirijo, ¿soy buen líder? ¿Las subyugo? ¿Las obligo? ¿Les hablo feo? Revisemos esa tarea como líderes. Ese punto es delicadito. ¿Soy generoso? ¿Abuso de mi autoridad? Ay, Dios mío. Yo misma estoy exhortando. Señor, nos habla a cada momento que amemos a nuestro prójimo, que lo respetemos, que lo cuidemos. Y el primer prójimo que hay que cuidar y respetar es el que está en la casa. Los esposos, los hijos, el tío, la tía, la mamá, la abuelita. Ese es el primer prójimo, mis hermanos, que tenemos que cuidar. Cierra tus ojos. Oh precioso Dios, estamos ante tu presencia para adorarte, para alabarte y para bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra que hemos oído en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos has hablado con los diferentes roles que tenemos, Señor de los cielos, como hijos, como padres, como empleados, como empleadores, Señor. Ahí la palabra está expuesta en Efesios 6 del 1 al 9, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Si como padres hemos actuado mal, si hemos abusado de nuestro poder con nuestros hijos, si como padres no hemos sido responsables, si no hemos dado la talla de la encomienda que tú nos has hecho, Señor, para formar una sociedad diferente, para entender que nuestros hijos se desempeñarán en una sociedad que tendrá un futuro dependiendo de cómo ellos se desempeñen. Una sociedad rebelde, una sociedad que no quiere trabajar, una sociedad que no quiere estudiar, Señor, una sociedad distinta o una sociedad diferente, donde el amor, el estudio, la investigación, el deseo de salir adelante, de ayudar a la comunidad sea diferente, Señor. Perdónanos, Dios mío, si no hemos honrado a nuestros padres, si los tenemos olvidados, si no los llamamos, si no les damos un dinerito, si no los acariciamos, si no los cuidamos. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor.
Perdónanos si como empleados hemos sido malos empleados, hemos sido perezosos, hemos sido que robamos el tiempo, hemos engañado a nuestros jefes, Señor. Si hacemos trabajos mediocres, perdónanos en esta mañana, Señor. Y si hemos sido empleadores subyugadores, empleadores que no cuidamos a nuestros empleados, que no los respetamos, Señor, que no les pagamos lo justo, que no les pagamos prestaciones porque queremos ahorrarnos ese dinero. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón por todos los excesos que hayamos tenido, de que hoy nos está hablando la palabra, Dios. Perdónanos, Padre. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que hoy, Dios mío, sea un día especial para reflexionar, para tomar un camino distinto, Señor, para acudir a ti, al que lo sabe todo, al que lo puede todo, al que lo perdona todo, Señor, para ir a ti con esos brazos abiertos, Señor, y cambiar, Señor, que sean unos días en donde reflexionemos y cambiemos y mostremos el carácter tuyo, Señor. Por eso esta palabra la he titulado Mi vida día a día, porque es lo que nos pasa en la cotidianidad, todos los días, en casa y en el trabajo, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú eres un Dios bueno y grande y hermoso. Bendito seas y alabado seas, Señor. Amén y amén.